Mi hija gritó, debería haberme ido con mamá cuando se divorció de ti. Siempre me avergüenzas y nunca me haces feliz. Esto ocurrió cuando me negué a permitir que su novio viniera a quedarse con nosotros. 3 días después, la escuché al teléfono con su madre diciéndole que se aseguraría de que yo lamentara haberla tenido como hija, y su madre la apoyaba. Lo que ocurrió después fue bastante inesperado. Cuando mi exesposa se fue, nuestra hija se quedó conmigo. No porque me eligiera, sino porque su madre dijo que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Yo no discutí. Siempre quise ser el estable, el lugar al que nuestra hija pudiera acudir cuando el mundo girara demasiado rápido. Su nombre es Belle, y en aquel entonces tenía 15 años, con unos ojos que llevaban todo el fuego de su madre y nada de su paciencia. Trabajaba largas horas como ingeniero mecánico, volvía a casa cansado, cocinaba comidas medio decentes y aún así sacaba tiempo para preguntarle cómo le había ido el día. Ella ponía los ojos en blanco, murmuraba algo sobre que la escuela estaba bien y luego se encerraba en su habitación. Me dije a mí mismo que era solo mal humor adolescente, pubertad, hormonas, el típico desorden emocional. Pero en el fondo, lo sentía, estaba criando a alguien a quien realmente no le agradaba mucho, seguí intentándolo de todos modos. No estaba en mí rendirme. No con mi hija. Le compraba sus bocadillos favoritos, le dejaba poner música tan alta que las paredes vibraban. Incluso pinté las paredes de su habitación de negro porque dijo que así pensaba mejor. No me dio las gracias, pero no lo esperaba. Solo quería que se sintiera segura. Pensaba que tal vez si le daba suficiente libertad, suficiente espacio, vería que yo no intentaba controlarla, sino estar ahí. Pero cuanto más lo intentaba, más parecía resentirme. Llegaba a casa y encontraba platos acumulados, ropa tirada por todas partes y a su novio, un chico flaco y taciturno, un alumno mayor con tatuajes para los que era demasiado joven, tirado en mi sofá como si pagara alquiler. Carraspeaba, le preguntaba si no tenía otro lugar donde estar, y Belle me miraba como si hubiera cometido un crimen. La gota final llegó un viernes por la noche. Había salido del trabajo temprano, compré comida de su restaurante tailandés favorito y entré con la esperanza, solo la esperanza, de que pudiéramos sentarnos a comer sin que se sintiera como caminar sobre vidrio. En cambio, los encontré a ella y a ese chico acurrucados bajo una manta en el sofá de la sala, viendo una película de terror con las luces apagadas. Mi casa, mi sofá, mis reglas, no grité. Solo le pedí a él que se fuera, educada pero firmemente. Ella se levantó prácticamente bufando. Siempre haces esto, gritó. Con el rostro contorsionado como si la hubiera golpeado. Siempre me avergüenzas. Nunca me dejas ser feliz. Debería haberme ido con mamá cuando te dejó. Me quedé ahí, aún con la bolsa de comida en la mano, el corazón golpeando mi pecho. Al principio no pude hablar. Sus palabras me dejaron sin aliento. No porque no esperara enojo, sino porque no había entendido hasta ese momento lo poco que pensaba de mí. Pasé 3 años desde el divorcio sacrificando cada parte de mí para darle estabilidad. No salí con nadie durante 2 años. Rechacé ascensos que requerían horas extra. Planifiqué nuestras vacaciones según sus horarios escolares. Y aún así, para ella, yo no era más que un obstáculo para su felicidad. Logré dejar la comida sin tirarla y le dije con calma, él no se va a quedar aquí. Es definitivo. Ella se marchó dando un portazo tan fuerte que el marco tembló. El resto de la noche fue borrosa. No pude comer. Me senté en la oscuridad, con la televisión aún reproduciendo alguna película de terror sin sentido, tratando de entender cómo había llegado a esto, cómo me había convertido en el villano de mi propio hogar. Intenté recordarme que era joven, que estaba confundida, herida por el divorcio en formas que yo quizá no comprendía. Pero aún así, había un límite para lo que podía justificar. 3 días después, la escuché hablando por teléfono con su madre. Ella no sabía que yo había llegado temprano a casa. Había aparcado en la calle en lugar del garaje para sorprenderla con una sudadera nueva que había querido durante semanas. Entré en silencio, y fue entonces cuando escuché su voz saliendo de su habitación, baja y venenosa. Ya no me importa, estaba diciendo. Me aseguraré de que se arrepienta de haberme tenido como hija. Ya verás. Su madre respondió, con una voz casual, como si hablaran sobre la cena. Bien. Ya era hora de que supiera lo que se siente ser tratado como basura. Me quedé congelado. La sudadera cayó de mis manos al suelo. No podía respirar. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. No eran palabras dichas por enojo. Eran calculadas, crueles y, peor aún, venían acompañadas de apoyo.
Fue entonces cuando entendí que yo no había estado criando en equipo. Había estado apagando incendios. Cada acto de bondad que ofrecía se convertía en gasolina en cuanto salía de mis manos. No estaba criando a una adolescente problemática. Estaba albergando a alguien que quería quemarme por completo. Esa noche, no grité. No lloré. La senté a la mesa de la cocina, la miré directamente a los ojos y le dije que iba a vivir con su madre. Sin posibilidad de negociar, no discutió. No suplicó. Solo se encogió de hombros y dijo por fin, como si le hubiera hecho un favor, cuando la puerta se cerró detrás de ella. No sentí alivio. Sentí que había amputado una parte de mí para detener la propagación de algo tóxico. Mi casa estaba tranquila. Mi teléfono no vibraba con mensajes llenos de actitud. Pero cada rincón de ese hogar resonaba con un silencio que antes estaba lleno de tensión. Y odiaba que lo extrañara. Odiaba que una parte de mí aún esperara que llamara, que volviera, que pudiéramos arreglarlo, pero esa esperanza no duró mucho. En el momento en que empecé a dormir toda la noche, en el momento en que volví a respirar sin esperar el próximo insulto, supe que no estaba destinado a sufrir por la amargura de otra persona. Ni siquiera por mi hija. Es extraño lo rápido que una casa puede perder su calidez. Después de que Belle se fue, el silencio no se sentía pacífico. Se sentía abandonado. Me encontraba pasando frente a su habitación vacía con un impulso irracional de tocar la puerta, solo para ver cómo estaba. El aroma de su loción de vainilla aún flotaba en el aire, aferrándose a las paredes como un fantasma que no sabía que había sido desalojado. Mantuve su cuarto exactamente como lo dejó. Ropa amontonada en la esquina, pósteres despegándose y una taza de café sin lavar en la mesita de noche. No era sentimentalismo. Era parálisis. No sabía qué hacer con la parte de mí que aún quería ser su padre. El día después de que se fue, me dije que necesitaba tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para reflexionar. Tiempo para entender dónde había salido todo mal. Repetía una y otra vez el momento en que escuché su voz por teléfono, goteando odio, la voz engreída de su madre de fondo. Me aseguraré de que se arrepienta de haberme tenido como hija. Ni una sola palabra de arrepentimiento. Ni un instante de remordimiento. Eso era lo que no podía quitarme de la cabeza. Criamos a un hijo pensando que el amor será suficiente. Pensando que la presencia, la constancia y el sacrificio crearán una base que nunca querrán destruir. Pero ella no dudó. Encendió cerillas con ambas manos y, peor aún, su madre le dio la gasolina. Pasé las siguientes semanas en una especie de niebla. Mis compañeros de trabajo lo notaron. Dejé de llegar a las reuniones matutinas a tiempo. Olvidé plazos. Un día dejé una llave inglesa dentro de una carcasa de bomba y casi arruiné la máquina. Mi supervisor me tomó a un lado y dijo, ¿estás bien, hombre? Mentí y le dije que solo estaba cansado. ¿Qué podía decir? ¿Que mi hija me veía como un enemigo y yo había empezado a creer que tal vez no estaba del todo equivocada? ¿Que llevaba años cargando una culpa, preguntándome si había sido demasiado duro, demasiado estricto, demasiado agotado para ser el padre que ella necesitaba? Fue entonces cuando comencé terapia. No porque creyera que lo arreglaría todo, sino porque necesitaba a alguien. Cualquiera, que no estuviera emocionalmente atrapado en mis escombros. Mi terapeuta, Dana, era una mujer tranquila, con ojos cansados y una voz apacible. No se inmutó cuando le conté sobre la llamada telefónica. Solo asintió, escribió algo y dijo, eso es guerra emocional. Y no empezó con tu hija. Esa frase se me quedó clavada en el pecho como una piedra. Me di cuenta de que Belle no se había vuelto cruel de la noche a la mañana. Había sido moldeada, lenta y deliberadamente, por la amargura que su madre sacó del divorcio. Verás, mi exesposa no solo dejó nuestro matrimonio. Se fugó como en una fuga de prisión. Sin nota, sin conversación, solo un mensaje a las 2:43 a.m. diciendo, no puedo seguir haciendo esto. No me busques. Y luego desapareció. Durante meses, no supe de ella salvo para quejarse de dinero o amenazar con ir a la corte si no le permitía ver a Belle cuando le convenía. Inventó un relato donde yo era controlador, frío, distante emocionalmente. Y quizá lo fui con ella, pero no con nuestra hija. Le di a Belle toda la paciencia que ya no me quedaba para su madre. Y aún así, ese veneno se filtraba en nuestro hogar gota a gota cada vez que hablaban por teléfono. Fue alrededor de un mes después de que Belle se mudó cuando recibí otro recordatorio accidental de cuán profunda había sido la manipulación. Había dejado mi correo abierto en mi laptop del trabajo y una carpeta compartida en la nube apareció. Una a la que no sabía que Belle aún tenía acceso.
Dentro había docenas de capturas de pantalla, mensajes entre ella y su madre, textos burlándose de mí, fotos mías dormido en el sofá con subtítulos como El ogro descansa. Un video de ella fingiendo llorar, enviándoselo a su madre con el mensaje, mira esto. Se creerá cualquier cosa si actúo como víctima. El pecho se me apretó. Miré la pantalla hasta que la visión se me nubló. Luego cerré la laptop de un golpe tan fuerte que rajé una esquina de la tapa. No le conté a nadie lo que vi, ni siquiera a Dana. Solo lo enterré, lo cubrí bajo años de decepción y fingí que no importaba, pero así fue. Porque ese fue el día en que dejé de esperar que ella volviera. No porque no la amara, sino porque me di cuenta de que no confiaba en ella. ¿Y qué es una relación padre-hija sin confianza? Solo biología y papeleo. Nada más. Unas semanas después conocí a alguien, Julia. Era cálida de una manera en la que había olvidado que la gente podía serlo. Tenía esa curiosidad suave, siempre preguntando cómo había ido mi día, recordando pequeños detalles como cómo tomo el café o la canción que tarareo cuando estoy concentrado. Empezamos despacio, con cautela. Le dije desde el principio, no estoy completo. Hay partes de mí que aún están sangrando. Ella sonrió y dijo, no necesito perfecto. Solo necesito honesto. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso hasta que lo dijo. Para cuando llegaron las fiestas, Julia y yo ya vivíamos juntos. Fue rápido, lo sé. Pero después de tantos años caminando sobre minas emocionales, su presencia se sentía como suelo firme. No decoramos mucho ese año, apenas un arbolito, unas luces en la barandilla y una corona que eligió en una feria artesanal local. Pero la casa volvió a sentirse viva. La risa rebotaba en las paredes. Organizamos una pequeña cena con sus padres y un par de amigos de mi trabajo. Y por primera vez en años, no temí caminar por la puerta de mi propia casa, seguía pensando que tal vez Bel me escribiría. Tal vez las fiestas despertarían algo en ella. Un mensaje, una tarjeta. Incluso enojo habría significado que todavía le importaba. Aunque fuera para odiarme. Pero no llegó nada. Estaba en silencio. Y yo estaba aprendiendo a estar bien con eso. La cicatriz que dejó no había cerrado. Pero al menos ya no sangraba, pero la paz siempre es temporal cuando tu pasado todavía tiene tu número de teléfono. La llamada llegó un domingo por la tarde, 6 meses exactos desde que Bel salió de mi casa sin mirar atrás. Lo recuerdo claramente porque Julia y yo acabábamos de terminar de armar una estantería para el cuarto del bebé. Estaba de 6 meses, radiante y cansada, con una mano en el vientre y la otra hojeando libros infantiles que habíamos encontrado en una tienda de segunda mano. El sonido del taladro aún flotaba en el aire cuando mi teléfono vibró en la encimera. Número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo en mí, alguna pieza terca y estúpida, me hizo tomarlo de todas formas. Debí haber dejado que sonara. Papá, dijo la voz al otro lado, pequeña. Rota. No la había escuchado en medio año, pero la habría reconocido de inmediato. Había un temblor en su tono que no oía desde que era pequeña, cuando las rodillas raspadas y las tormentas la asustaban. Se me secó la garganta. No respondí de inmediato. Creo que una parte de mí aún intentaba decidir si estaba soñando. Soy Bel, continuó, como si necesitara la aclaración. Yo. No sabía a quién más llamar, salí al porche trasero y cerré la puerta. Mi corazón golpeaba mis costillas como una advertencia. Sonaba asustada, pero lo único que yo podía sentir era ese dolor sordo y familiar en el pecho, el que había pasado 6 meses aprendiendo a ignorar. Le pregunté qué estaba pasando, y cuando me lo dijo, me senté de golpe en los escalones, incapaz de procesar las palabras. El nuevo esposo de su madre, el hombre con quien se había ido a vivir, no era solo frío o estricto. Era cruel, verbalmente abusivo, controlador, el tipo de hombre que necesitaba que todo se hiciera a su manera o todos pagaban por ello. ¿Y su madre? No la estaba defendiendo. No la escuchaba. Había tomado su lado, diciéndole a Bel que era dramática. Que dejara de causar problemas, así que ahora mi hija enfadada, dañada, antes vengativa, estaba llorando al teléfono, diciéndome que tenía miedo y preguntando si podía volver a casa. A casa, como si todavía fuera suya. Te extraño, susurró. No quise decir lo que dije. Estaba confundida, enojada. Pausa. Por favor, papá, no tengo a nadie más, y en ese momento, juro que el cielo se partió en silencio. No respondí enseguida. Miré el patio donde Julia había colgado diminutas ropitas en un tendedero, su vestido floral moviéndose con la brisa. Mi nueva vida, mi borrón y cuenta nueva.
Y ahí estaba el pasado, arañando para volver a entrar a través del teléfono. Mi primer instinto, el enterrado en la médula de la paternidad, fue decir que sí, ir por ella, traerla de vuelta, protegerla de la fealdad en la que se había metido. Pero entonces regresó el recuerdo, su voz diciéndole a su madre, me aseguraré de que se arrepienta de tenerme como hija. Las capturas de pantalla, los mensajes burlones, el desprecio frío el día que se fue, cerré los ojos y respiré lento. Brielle, dije en voz baja. Tú elegiste a tu madre. Me dijiste que no querías nada conmigo. Dijiste que te avergonzaba y que te hacía miserable, interrumpió rápido. No quise decirlo. Lo juro, pero lo dijiste, respondí, más cortante ahora. Y luego intentaste destruirme. No solo te fuiste. Me heriste a propósito. Y ahora que las cosas se están desmoronando. ¿Se supone que debo olvidar todo eso? El silencio en la línea fue brutal. Podía oír su respiración, rápida y superficial. Luego vinieron las lágrimas. Por favor, papá. Lo siento. Sé que arruiné todo. Me puse de pie, presionando una mano en mi frente, tratando de que mi voz no se quebrara. Necesitaba que me quisieras cuando las cosas eran difíciles, no solo cuando te convenía. Pasé años intentando ser tu refugio, y tú me trataste como a un extraño. Lamento que estés mal. De verdad. Pero yo seguí adelante. Tengo una familia ahora. No voy a retroceder, lloró más fuerte. Suplicó, prometió que cambiaría, dijo que haría cualquier cosa. Y por un instante, apenas un latido, casi cedí. Pero luego miré la puerta detrás de mí. Imaginé a Julia adentro. Imaginé al bebé creciendo en su vientre. Tenía que protegerlos. No podía dejar que el caos del que tanto me costó escapar regresara. No puedo ayudarte esta vez, dije finalmente. Espero que encuentres un lugar seguro. Espero que resuelvas las cosas, pero no será aquí. Colgué antes de cambiar de opinión. Lo que vino después fue una tormenta que no vi venir. En cuestión de días, se corrió la voz. Belle se lo dijo a su madre, quien se lo dijo a sus hermanas, quienes se lo dijeron a mi familia. La narrativa se propagó como incendio, que había abandonado a mi hija en su momento de necesidad. Que era frío, cruel, incapaz de ser padre. Algunos incluso dijeron que Julia me había lavado el cerebro. Recibí mensajes de primos con los que no hablaba desde hacía años, mensajes de Facebook llenos de odio, notas de voz de mi propia madre preguntando, ¿qué clase de padre le da la espalda a su hija? No respondía ninguno. No porque no me importara, sino porque había pasado demasiado tiempo permitiendo que la culpa ajena dictara mis decisiones. No iba a justificarme más. Yo sabía lo que había soportado. Sabía lo que había sobrevivido. Y no iba a permitir que el arrepentimiento de mi hija reescribiera el daño. Esa noche, Julia se sentó a mi lado en el sofá, una mano en mi rodilla y la otra entrelazada con la mía. No dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos tranquilos que no hacían preguntas a menos que realmente necesitaran respuestas. ¿Ella llamó? Preguntó, sí. Dijo que quería volver a casa, ¿y qué le dijiste? Preguntó suavemente, le dije que no. Julia asintió una vez. Debe haber sido difícil, lo fue, admití. Pero no tanto como todo lo que me hizo antes, y esa era la verdad. Decir no dolió, pero no tanto como vivir bajo el peso de la falta de respeto, la manipulación y la traición. Había trazado una línea en la arena. Y por primera vez. No la crucé. Ni por culpa. Ni por amor. Una semana después de colgarle a Belle, recibí un mensaje de voz que me golpeó el estómago más fuerte que cualquier cosa que ella me hubiera gritado. Ni siquiera sabía que había vuelto a llamar hasta que vi la notificación mientras ajustaba las bisagras de un mueble en el cuarto del bebé. Julia acababa de acostarse a descansar, con los pies hinchados sobre una almohada, y yo hacía todo lo posible por adelantar la lista de pendientes. Lo último que esperaba era escuchar la voz de mi hija nuevamente. Esta vez no sonaba enojada, ni exigente, solo. Rota, papá, comenzó el mensaje, inhalando temblorosa, como si tuviera que convencerse para hablar. Sé que no quieres saber de mí, y lo entiendo. De verdad. Pero yo solo necesitaba decirte esto. Lo siento, de verdad esta vez. No me importa si nunca me dejas volver. Solo necesito que sepas que todo lo que dijiste era cierto. Sobre mamá, sobre cómo te traté, sobre lo que dejé que me convirtiera. Siempre intentaste ayudarme, y yo estaba demasiado terca para verlo. Resopló, hizo una pausa, y luego soltó un sollozo suave y tembloroso que me golpeó directo en el pecho.
pensé que irme a vivir con ella arreglaría todo. Pensé que estaría de mi lado, pero no fue así. Apenas me habla, y cuando lo hace, es para criticarme. Y Mark. Él me da miedo. No me pega, pero a veces desearía que lo hiciera. Porque entonces al menos alguien me creería. Tira cosas. Grita. Controla cada pequeño detalle. Y cuando intento decir algo, mamá solo dice que soy dramática. No me siento segura, papá. Y ya no sé qué hacer, el mensaje terminó ahí. Sin despedida, sin súplica, sin número de vuelta. Solo silencio, me quedé en el cuarto del bebé con la puerta del mueble aún colgando y el destornillador inútil en la mano, ese mensaje me persiguió. Lo escuché una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en las paredes de mi mente. Parte de mí se sintió reivindicada, como si por fin hubiera visto la verdad que yo llevaba años gritando al vacío. Pero una parte más grande se sintió como el peor tipo de fracaso. Porque al final, ella no solo estaba equivocada. Estaba sola, y aunque había hecho todo lo que hizo, una parte de mí odiaba la idea de que estuviera asustada bajo el techo de otra persona, pero ¿qué podía hacer? Ya había trazado la línea. Le dije que no podía volver. Si ahora retrocedía, ¿qué significaría eso? ¿Que no tenía límites? Que sus lágrimas podían borrar todo, no podía permitirme abrir esa puerta otra vez, no solo por mí, sino por Julia y por el bebé. La última vez que Belle estuvo en esta casa, casi la partió en dos. Envenenó mi paz y presionó cada botón emocional que tenía. ¿Realmente podía arriesgarme a que eso volviera a pasar? Julia me encontró una hora después. Todavía de pie en el cuarto del bebé, con el buzón de voz reproduciéndose en mi mano. No dijo nada al principio. Simplemente tomó el teléfono con suavidad, apagó el mensaje y lo dejó en el estante. ¿En qué estás pensando?, preguntó en voz baja. Me dejé caer al suelo, frotándome la cara, que odio lo mucho que todavía me importa. Julia se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Claro que te importa. Es tu hija, pero que me importe no significa que pueda arreglarlo, susurré. No puedo simplemente dejar que vuelva como si nada hubiera pasado. No puedo dejar que te trate a ti o a nuestro bebé como me trató a mí. Julia asintió. Entonces no la dejes. Puedes quererla y aún así decir que no. Puedes dolerte y aún así protegerte. Eso no es egoísmo. Es supervivencia. Esa noche, le escribí un mensaje a Belle. No uno largo, solo unas líneas. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería dejarla completamente a oscuras. Le dije que había escuchado el buzón de voz. Le dije que lamentaba que se sintiera insegura. Le dije que esperaba que encontrara un lugar seguro, alguien que pudiera ayudarla. Pero terminé con esto, he elegido una vida diferente ahora. Espero que entiendas por qué no puedo volver a la que dejaste atrás. No esperaba una respuesta, y no la recibí, pero lo que sí recibí unos días después fue una caída absoluta. Pública, desordenada, humillante. De alguna manera, Belle consiguió una cuenta de TikTok desechable y publicó un video llorando, hablando de cómo su malvado padre la había abandonado, cómo se volvió a casar y la tiró como basura, cómo fingía tener una familia perfecta mientras su verdadera hija estaba en la calle. El video se volvió viral en un rincón muy específico de Internet, adolescentes con problemas paternos y gente que ama una historia unilateral. De la noche a la mañana, fui convertido en villano por desconocidos. La sección de comentarios estaba llena de cosas como, ¿cómo puede un padre ser tan cruel? Y ojalá tampoco pueda ver a ese bebé. No respondí. No denuncié el video. Ni siquiera le pedí que lo bajara, porque ¿cuál sería el punto? Su dolor era real. No iba a discutir eso, pero el mío también lo era. Y si necesitaba convertirme en el villano para lidiar con sus errores, no iba a impedírselo. Ya había sobrevivido cosas peores que el juicio de desconocidos, pero no todo el mundo se quedó neutral. Mi hermana me llamó y me atacó como si hubiera matado a alguien. Dejaste que tu hija te rogara ayuda y le diste la espalda. ¿Qué demonios te pasa? No levanté la voz. Solo dije, tú no estabas ahí. No escuchaste lo que dijo. No viste lo que hizo, no me importa, espetó. Eres su padre. No, respondí con frialdad. Era su blanco. Y ya terminé de ser su saco de boxeo. No hemos hablado desde entonces. A veces me pregunto cómo se sentiría tener una familia normal. Una donde el amor no fuera una negociación. Una donde las disculpas llegaran antes de que el dolor tuviera que convertirse en castigo, pero esa no fue la familia que me tocó. Y si he aprendido algo, es que a veces la supervivencia se ve como alejarse.
Incluso cuando cada voz en tu cabeza está gritando que te quedes, la semana después de que ese video se hiciera viral, no podía entrar al trabajo sin que alguien me mirara 2 veces. La mayoría no decía nada. Solo miraban. No curiosos, no enojados. Solo incómodos, como si hubieran visto algo que desearían poder olvidar. Pero no sabían cómo procesar, era ese tipo de silencio que lo dice todo en voz alta. Al principio intenté ignorarlo, mantener la cabeza baja, enfocarme en mis proyectos, pero eventualmente los susurros se colaron por las paredes. Un compañero me preguntó si estaba bien, ya sabes, con todo lo que está pasando. Otro simplemente me evitó después de semanas de reír juntos en el almuerzo. Incluso mi jefe me llamó a su oficina, no para regañarme, sino para preguntar si necesitaba tiempo libre. Le dije que no. Le dije que estaba bien. Pero bien se había convertido en una palabra código. Una mentira que llevaba como colonia, enmascarando el dolor para el que no tenía tiempo. En casa, las cosas no estaban mucho mejor. Julia me apoyaba. Dios, era paciente de formas que no merecía, pero podía ver el peso que todo esto tenía sobre ella. Pasaba menos tiempo en redes sociales. Desactivó los comentarios. Empezó a filtrar llamadas de números desconocidos. Una noche después de cenar, la encontré llorando en silencio en la cocina mientras fregaba un plato que ya estaba limpio. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo, no es justo. Tú no hiciste nada malo, y ahí supe que había leído los comentarios. La estaban etiquetando a ella también. Acusándola de ser una rompehogares, de ponerme en contra de mi propia hija, de atraparme con un bebé nuevo para que olvidara a la que ya tenía. Era como ver a alguien vandalizar tu casa mientras tú estás adentro sin poder cerrar las puertas. Quería responder. Quería gritarle al vacío, mostrar los mensajes, las capturas, las pruebas. Quería escribir mi propio post, explicarlo todo en puntos como si fuera una confesión judicial. ¿Pero para qué? ¿A quién ayudaría? Las personas que ya creían que yo era un monstruo no iban a cambiar de opinión. Y quienes sabían la verdad no necesitaban convencerse, así que me quedé con ello. Dejé que la rabia hirviera en silencio. Fui a terapia. Sostuve la mano de Julia cuando no podía dormir. Armé cunas y doblé ropa de bebé y seguí adelante porque la vida no iba a detenerse por esta tormenta. Pero lo que más dolió, lo que cortó más profundo que los desconocidos, los compañeros de trabajo o los familiares enfadados, fue que ni una sola persona de mi propia familia llamó para pedir mi versión, ni una. Mi hermana ya había dejado clara su opinión. Mis primos hicieron lo mismo. Mi madre, la misma mujer que solía llamarme su roca, dijo en un buzón de voz que no me había criado para ser tan frío. Nadie preguntó qué pasó antes de que Bel se fuera. Nadie preguntó por los años que pasé sacrificando mi felicidad, mi tiempo, mi corazón. Solo vieron el rostro lloroso de una adolescente y decidieron que yo debía ser el villano, y tal vez eso fue lo más duro, saber que para tantas personas solo podía ser una cosa, el hombre que cerró la puerta a su hija. Hubo una excepción, sin embargo, Marcus, un viejo amigo con el que no hablaba desde hacía años. Trabajábamos juntos en mis primeros días, cuando apenas aprendía a equilibrar la paternidad y los plazos. Llamó de la nada una noche justo cuando ya estaba convencido de que todos me habían abandonado. Hey, dijo con voz baja, cautelosa. Probablemente no quieras saber de mí, pero vi el video. Solo quería decirte. Te entiendo, hermano. He estado ahí, al principio no supe qué decir. Había olvidado lo que se sentía ser visto sin juicio. Me contó sobre su propia hija, que hizo algo parecido a los 16, manipuló, mintió, puso a toda la familia en su contra cuando él intentó establecer límites. Tomó años para que ella volviera en sí. Y aún así, las cosas nunca volvieron a ser como antes. Algunos daños, dijo, simplemente se quedan. No significa que no la amaste. Significa que te amaste lo suficiente para dejar de desangrarte. Hablamos casi una hora esa noche. No sobre soluciones, no sobre perdón, sino sobre supervivencia. Sobre lo que significa alejarte de alguien a quien criaste, alguien por quien habrías muerto, porque su presencia se volvió demasiado destructiva para soportar, y cuando colgué, sentí que algo cambiaba. No alivio, no cierre. Validación, a veces eso es lo único que una persona necesita para seguir firme, una sola voz diciendo, no estás loco. Hiciste lo que tenías que hacer. En las semanas siguientes, las cosas no se calmaron exactamente. Si acaso, el silencio se volvió más pesado, como si todos estuvieran esperando que yo colapsara, que explotara, que hiciera algún gran gesto de arrepentimiento, pero no lo hice. Volqué mi energía en mi hogar, en Julia,
En preparar la llegada del bebé. Construí estantes. Cociné más. Le cantaba a su barriga cuando pensaba que nadie escuchaba. Y lentamente, el caos de afuera empezó a sentirse más lejano, como una tormenta que no lograba alcanzar nuestra puerta. Una tarde, pasé junto al dormitorio donde Belle solía dormir. La puerta seguía cerrada, las mismas paredes negras. Los mismos pósteres. No lo había tocado. No por nostalgia, sino porque no podía asignar ese espacio a alguien más todavía. Me quedé allí un rato, con la mano sobre el pomo, debatiendo si abrirla. Una parte de mí todavía quería creer que algún día ella cruzaría esa puerta y dijera, me equivoqué. Pero una parte más fuerte, la parte más sabia, sabía que no. Incluso si regresara, las cosas no serían iguales. Yo aún la amaría. Aún desearía cosas buenas para ella. Pero no volvería a sacrificar mi paz. No por disculpas, no por culpa, ni siquiera por lazos de sangre. La noche en que Julia entró en labor, no pensé en Belle ni una sola vez. Lo digo no por crueldad, sino como una medida de lo lejos que había llegado. Mi mente estaba tan enfocada, tan fija en el momento, el pánico, la adrenalina, que cada rincón de mi corazón pertenecía al niño que llegaba y a la mujer a mi lado. Julia apretaba mi mano en la cama del hospital, el cabello pegado a la frente, respirando entre contracciones como si cada dolor que soportaba fuera simplemente el peaje para cruzar hacia la maternidad. Y yo. Yo estaba allí con ella, aterrorizado y asombrado. Cuando la enfermera colocó a nuestra hija en mis brazos, todo mi cuerpo se dobló sobre sí mismo. Era tan pequeña, tan increíblemente ligera. Pero en ese instante, cargaba con el peso completo de una nueva vida. Nuestra vida, la que yo había elegido construir con intención, no por obligación, la llamamos Celia, como mi abuela. Tenía los ojos de su madre y mi boca, apretada, fruncida, como si ya mirara al mundo con escepticismo. La sostuve durante horas esa noche, susurrándole promesas que sentía en lo más profundo de mi alma. Que la protegería. Que la amaría con fuerza, pero con suavidad. Que nunca la dejaría dudar de si era deseada. Y quizá lo más importante, que jamás permanecería en lugares donde el amor se volviera veneno. Que modelaría límites tanto como modelaba afecto. No repetiría la historia. No me convertiría en mártir en nombre de la familia, durante las primeras semanas. Todo lo demás se desvaneció. El ruido, el chisme, el drama. La gente seguía susurrando, pero yo dejé de escuchar. Belle no había vuelto a llamar, no había escrito, no había ofrecido nuevas disculpas. Su video seguía en línea, aún acumulando comentarios, aún pintándome como el villano de su tragedia personal. Lo dejé estar. Había aprendido que luchar contra la percepción era una guerra sin línea de meta. La gente cree lo que quiere creer, especialmente cuando la mentira es más fácil de digerir que la verdad complicada. Había dejado de intentar explicar mi historia a personas comprometidas a malinterpretarme. Una tarde, unos 2 meses después del nacimiento de Celia, recibí una tarjeta por correo. Sin remitente, sin nombre en el sobre, solo una tarjeta color crema sin decoración. Dentro, Belle había escrito 6 palabras con su inconfundible letra: espero que ella tenga un mejor padre. Eso era todo. Sin saludo, sin firma, solo una última daga envuelta cuidadosamente en papel. La miré durante un largo rato. No porque no entendiera el mensaje, sino porque confirmaba lo que más temía. Ella no estaba arrepentida. No de verdad. Estaba herida, sí, pero no había cambiado. No lamentaba lo que había hecho, solo el resultado. No le mostré la tarjeta a Julia. La guardé en un cajón que casi nunca abro, junto con otros restos del pasado con los que ya no sé qué hacer. Mi instinto fue quemarla, romperla, deshacerme del último fragmento de culpa. Pero algo me detuvo. Tal vez la parte de mí que aún esperaba que algún día encontrara el camino de regreso. O tal vez solo era un recordatorio de por qué debía mantener la línea. Había cruzado océanos por Belle, y cuando finalmente construí un barco para mí mismo, ella le prendió fuego. No podía permitir que lo hiciera de nuevo. No con la vida diminuta de Celia apenas comenzando. Unas semanas después, hice algo que no hacía desde hacía más de un año. Me senté y escribí una carta para Belle. No una que fuera a enviar. No una pensada para reconciliarnos. Solo palabras que necesitaba decir sin interrupciones. Lo vertí todo en ella. Los recuerdos, el dolor, el perdón que ella nunca pidió pero que yo di de todas formas. Le dije que aún la amaba, pero que ya no confiaba en ella. Que siempre sería su padre, pero que ya no podía ser su hogar.
Escribí sobre la bebé, sobre Julia, sobre la alegría tranquila que por fin había llenado los espacios que ella dejó en ruinas. Luego doblé la carta y la guardé bajo llave. No para olvidar, sino para soltar. Mi terapeuta una vez me dijo que los límites no están hechos para castigar, sino para proteger. Esa frase se quedó conmigo más que ninguna otra. Durante años, pensé que amar a alguien significaba sacrificarme por esa persona, perder sueño, perder paz, soportar sus enojos, su distancia. Pero eso no era amor. Era supervivencia disfrazada de lealtad. Y yo había terminado de sobrevivir a personas a las que no les importaba si me ahogaba. Vi a Belle una vez después de eso. No fue planeado, fue una de esas vueltas crueles de la vida que te hacen preguntarte si el universo tiene un sentido del humor bastante oscuro. Estaba en el supermercado empujando el cochecito de Celia mientras Julia escogía yogur. Belle estaba en la caja automática, sola, con el cabello más largo y la figura más delgada de lo que recordaba. Me vio antes de que yo la viera a ella. Nuestros ojos se encontraron a través de 2 pasillos llenos de cajas de cereal y barras de chocolate. Y por un segundo, ninguno de los dos se movió. Ella no sonrió. Yo tampoco. Bajó la mirada, se dio la vuelta y salió sin decir una palabra. Me quedé allí de pie un momento, sin saber qué sentir. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Todo se mezcló en una especie de entumecimiento que dolía menos de lo que esperaba. No la seguí. No la llamé. Me giré hacia mi hija, que miraba los estantes con ojos grandes y curiosos, y seguí caminando. Esa fue la decisión más honesta que podía tomar. Al mirar atrás ahora, no me arrepiento de cómo manejé nada. Ni la llamada, ni la negativa, ni el silencio. Le di a Belle más oportunidades de las que la mayoría de las personas reciben jamás. Y al final, elegí proteger lo que había construido en lugar de regresar a lo que ya se había incendiado. Eso no me hace cruel. Me hace humano, imperfecto, cansado, con límites, y quizá algún día, cuando sea mayor, cuando la vida le haya suavizado los bordes más afilados, lo entienda. Tal vez se convierta en madre y descubra lo imposible que es amar a alguien que solo te ve como un escalón. O tal vez nunca lo entienda. Tal vez su historia termine lejos de la mía. Y así tendrá que ser. De cualquier manera, ya no cargo el peso de su resentimiento, tengo una nueva historia ahora. Una construida no sobre culpa u obligación, sino sobre amor ganado, amor correspondido. Beso a mi hija cada noche con la paz de un hombre que ya no se sacrifica para mantener a otro caliente. Y si eso me convierte en el villano en la historia de alguien más, que así sea. A veces, la decisión más difícil que tomamos es amar a alguien desde la distancia. Incluso cuando nos rompe por dentro.